Buenos días, mi nombre es Armando, soy estudiante de coaching ontológico y hoy me voy a referir al libro Ontología del lenguaje en su capítulo 1. Advierto que no me basaré simplemente en el libro, sino que introduciré bastantes comentarios interpretativos personales. Bien, voy a mencionar la creación del alfabeto 700 años antes de Cristo. Pero antes de ello, oradores, poetas, eran los encargados de enseñar. En sus cuentos, historias, fábulas, estaba unido el hablar con el hacer. No había punto medio. Esto era lo que ellos se decía y nada más. Porque la interpretación era del orador. Al crearse el alfabeto, se separó el lenguaje de la acción. En el medio, ya que el orador ya no era necesario y podíamos dar de nuestra interpretación a los hechos, podíamos leerlo. Y por ende surge el lenguaje de la idea. Ahora podíamos pensar por nosotros mismos sin la interpretación que le dice el orador. Pasamos del lenguaje del devenir, que sería lo que trae el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, al lenguaje del ser, que sería el lenguaje interpretativo de cada uno. Se desataron las ideas, la fuerza de la reflexión, del razonamiento. Quedó el razonamiento en primera fila. A través del poder de la razón, el lenguaje jugaba un papel pequeño o nulo en la constitución de nosotros y del mundo. Adelantándome un poco, refiero que este razonamiento descarta totalmente el ser, las emociones, sentimientos, reacciones humanas, que no eran racionales, sin embargo, estaban allí. Gran parte de nuestros actos no lo hacemos por razonamiento, sino por estos impulsos naturales, pero ya vamos a hablar de eso. Cabe destacar que el lenguaje se mostraba el ser de la persona en sus palabras, sus tonos, su emocionalidad, su corporalidad, pero todo esto sucumbía, ¿sí?, si el mensaje era razonable o no, porque convengamos que lo importante era la razón. Bien, con Sócrates, Platón y Aristóteles, Platón, discípulo de Sócrates, y Aristóteles, discípulo de Platón, se inició un periodo de filosofías que llamaremos deriva metafísica, evolución metafísica, ¿sí?, que sería lo que viene o se crea fuera de la física, ¿no? Metafísica más allá de la física. Pensamientos abstractos, razonamiento. Bien. Descartes sigue con esta línea con somos lo que pensamos. La razón es lo que nos hace humanos. Bien, ahora bien, postula la ontología del lenguaje que desarrollos actuales han llevado a esta deriva metafísica a su término. Y está emergiendo una comprensión radicalmente nueva, la comprensión de los seres humanos mediante la ontología del lenguaje. Máxime con filosofías como Nietzsche, que tomó pensamientos de Heráclito, que era anterior a Sócrates todavía, pero bueno. O sea, su estudio y análisis con respecto a lo que dice, la forma en que lo dice, las expresiones que ejecuta, su emocionalidad al hablar, la expresión corporal, movimientos inconscientes, el estudio de la ontología del lenguaje, el estudio del ser humano a partir de su lenguaje. Bien, cuando hablamos del lenguaje, lo hacemos desde tres dominios, ¿sí? El lenguaje en sí, que serían las palabras, el dominio emocional, que son los tonos, las pausas, bueno, emociones que le provocan a la persona, y desde el dominio corporal, las reacciones físicas, los movimientos que inconscientemente ejecutan al hablar. Luego, estudios certificaron que en el hablar se manifiesta solamente un 7% de lo que decimos, de lo que queremos decir. Nuestras emociones, nuestro tono de voz, un 38%, y nuestra corporalidad, un 55%. Más de la mitad se expresa corporalmente. Por ello decimos más con nuestro cuerpo que con nuestras palabras. Básicamente, nuestros movimientos nos delatan nuestras intenciones más que las palabras que decimos. Esto es crucial, ¿sí?, en la diferencia con la deriva metafísica, ¿sí?, esta evolución metafísica, que no ponía ningún interés en la corporalidad ni en las emociones, solamente en los pensamientos racionales que se expresaban en el lenguaje, ¿sí? Cuando hablamos de la comprensión no metafísica de los seres humanos, convengamos que la metafísica es algo fuera de la física, ¿está bien?
Lo contrario sería la física, lo que es palpable, lo que podemos tocar, lo que podemos experimentar. ¿Sí? Y más allá de esta física viene la ciencia, que es lo que logra estudiar lo físico. Por ejemplo, con el método científico, que consta de 6 o 7 pasos, depende del procedimiento y de lo que se quiera investigar, ¿no? Por lo que, contrariamente a esta metafísica, la ontología se nutre de varias ciencias, ¿sí? Ya no estamos hablando de algo abstracto, el pensamiento, el razonamiento, sino de ciencia. Por ejemplo, la psicología, porque las palabras expresan mucho de la personalidad. La antropología, ¿sí? Aquellas manifestaciones lingüísticas son tanto culturales evolutivamente y como físicamente, ¿está bien? La sociología, porque al ser seres sociales, al hablar, esto impacta en el que escucha, y la retroalimentación socializa a la persona, ¿sí? Y obviamente la lingüística, que estudia las distintas lenguas, idiomas y el significado de las palabras. Bien, vamos a hablar de postulados básicos, que son 3. El primero, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Dije interpretamos y no es algo taxativo que somos así. Lo interpretamos. Esto significa que a través del lenguaje le damos sentido a nuestra existencia. Cuando nosotros pensamos, básicamente nos estamos comunicando, estamos utilizando un lenguaje, nos estamos hablando a nosotros mismos. O sea que ya nuestros pensamientos está incluido el lenguaje, ¿sí? Por eso, esto de que le damos sentido a nuestra existencia a partir de nuestro lenguaje, a partir de cómo nosotros nos hablamos. Y le hablamos a los demás, por supuesto. Interpretamos al lenguaje como generativo. ¿Qué he querido decir con esto? Que el lenguaje hace que sucedan cosas. El lenguaje es acción. Aquí tomamos la diferencia entre el lenguaje descriptivo y generativo, ¿sí? El lenguaje que solamente usamos para describir algo, o el lenguaje que utilizamos para generar algo, bueno o malo, depende de cómo nos hablemos. Bien, la realidad externa existe para nosotros cuando la interpretamos y le damos parte en nuestro lenguaje, ¿sí? A partir de ahí podemos accionar y generar algo. Bueno, de ello, como consecuencia, deviene que interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Tienen esta capacidad generativa de evolución, de creación por sí mismos en el lenguaje y a través de él, por lo que habíamos dicho que lo que pensamos. Acá, fuera de cualquier prejuicio de clases y cosas por el estilo, es notoria la capacidad de pensar, razonar a través del lenguaje, o sea, la diferencia de los pensamientos de una persona que es nutrida culturalmente y que tiene amplio margen de lenguaje interno, con quien carece de estudios y no tiene parámetros de comparación suficiente por falta de ese lenguaje con el que se habla y le habla a los demás, ¿sí? En este estudio de la ontología del lenguaje, análisis de la forma de expresión, vuelvo a recordar los dominios de expresión, que eran la verbal, lingüística, emocional y corporal, Y ya pensando en el coaching, lo que le vamos, no le vamos a cambiar o a enseñar a hablar o un lenguaje cultural nuevo, sino que vamos a acompañar al cliente a que utilice su lenguaje para producir su realidad ideal, alcanzar sus objetivos, teniendo en cuenta la utilización de su lenguaje, tanto cómo se habla a sí mismo como se expresa con los demás. Porque si claramente el lenguaje es acción, si es utilizado negativamente puede ser muy dañino para la persona, porque se crea a partir del lenguaje, lo que venimos hablando. Y si se habla despectivamente, le acarrea inconvenientes futuros. Su devenir será negativo, su desarrollo será negativo, su evolución será negativa. Bien, principios. 2. No sabemos cómo son las cosas, sino cómo las interpretamos. Venimos de un mundo interpretativo. La realidad es según el observador que soy o que es la persona, ¿está bien? Todo lo dicho es dicho por alguien quien al decirlo, ¿sí?, revela sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, su forma de pensar. En este caso, revelamos nuestra forma de ver la realidad utilizando nuestro lenguaje. Y ahí, charlando con otros, podemos darnos cuenta de que las cosas no son como nosotros las vemos, sino como cada uno las interpreta.
nos daremos cuenta a través de esta visión de las cosas, no siempre coincide con la visión de los demás, ¿sí? Por eso el postulado que no sabemos las cosas como son, sino cómo las interpretamos. Bien. Y por último, no solo actuamos como somos, sino que somos como actuamos. Aquí podemos agregar que no solamente actuamos como nuestras matrices de aprendizaje se nos fueron formando, no solo repetimos lo que nos salió bien en su pasado, sino que al actuar nos convertimos en lo que estamos haciendo en ese momento.